Y ahora sí, se me había olvidado, chiquillos, lo siento. Ya, chiquillos, un breve resumen de la creación. Primer punto, y basado en la Biblia también este resumen. Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Hay un montón de detalles también que no los puse, obviamente, para no leer todo el capítulo, pero por eso está bien resumido. Después creó la luz, creó la tierra y los mares, creó la naturaleza, ya sea árboles, semillas, frutos, creó a los animales, luego creó al hombre y creó a la mujer. Les da instrucciones de cómo vivir en la tierra que Él les dio, ¿cierto? Ya que fueron su primer creación en cuanto a seres humanos. Estamos hablando de Adán y Eva. Y al final el hombre desobedece a Dios. Ese fue el primer pecado de la humanidad, ¿cierto? Fue lo primero que desencadenó en todo el pecado original que conocemos. Y empieza con Eva, luego con Adán. Los dos se contaminan ambos de igual forma con el mismo pecado. Amén, que fue desobedecer a Dios. Yo tengo unos datitos acá para que los vayamos comentando, que son cositas que de verdad te hacen tener otro punto de vista y mirar de otra forma también lo que ya conocemos, porque todos conocemos la creación, ya sea a grandes rasgos como está escrito acá. Ya. Primero nos vamos a fijar en el primer versículo y el primer capítulo, Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya, nos vamos a fijar en la palabra creó. Ya, esto van a tener otra perspectiva también escuchando esto, porque a mí me pasó así. Creó, en hebreo se dice bará, ya con B larga, R-A. Y bará significa no solamente crear, dice formar, esculpir, hacer, producir y crear. ¿Y esto por qué tiene otros contextos, por decirlo así? Porque creemos que con la palabra crear nos da como la idea de que se creó todo de cero. Pero en el versículo 2 nos fijamos que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que ya existía algo, ¿cierto? Ya sea lo que su imaginación le venga a la mente, no sé, un pedazo de tierra, o la tierra sin nada, oscura, ¿cierto? Sin nada. Pero por eso también significa que Dios la formó, la esculpió, la hizo, la produjo, y finalmente la creó, que es lo mismo en la palabra que estamos estudiando. El segundo punto, chiquillos, nos basamos en el Génesis 1 igual, pero en el versículo 2, donde dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí hay una interpretación que es súper interesante, yo nunca la había escuchado. Bueno, entre el 1 y 2 está esa parte que le acabo de leer, la tierra está desordenada y vacía. Hay una interpretación que dice que entre medio de esos dos versículos hay un hecho súper importante que fue la caída de Lucifer. ¿Ya? ¿Por qué los que creen esto fundamentan eso? Porque Dios no crea cosas desordenadas. Amén, no crea cosas imperfectas. Entonces creen que esto es obra del ángel caído. Esa es una hipótesis que muchas personas la sostienen, al menos así en internet me pude informar, y de verdad me pareció interesante porque obviamente son cosas que no expresa la Biblia literalmente, pero que podemos sacar ideas solamente leyendo parte por parte y analizando bien a fondo lo que estamos leyendo en los primeros versículos de la Biblia. Amén, le doy la bienvenida al Seba, a la Vane que se están uniendo. Eh, ya, estamos analizando, chiquillos, la creación, que si se fijaron en el afiche sale la caída del hombre. Estamos viendo cómo el hombre se empieza a corromper, amén, con el pecado, el ser humano. Y estamos analizando bien a fondo algunas partes de esta historia que es la creación. Bueno, la parte 3, chiquillos, el punto 3 que tengo, es que en esta historia de la creación, la frase "y dijo Dios" se repite 10 veces, y la frase "y vio Dios que era bueno" se repite 7 veces. Y como sabemos algunos, en la Biblia el número 7 significa perfección. Amén, así que también por las cosas que creó, las cosas que Dios hizo son 7, en 7 días, y eso refleja más que nada perfección, o sea, no es algo que está hecho al azar, no es algo eh,
esté, por decirlo así, como desordenado, sino que es todo bien estructurado. También hay un cuarto punto que igual me pareció interesante, que en una parte de los versículos dice que Dios bendijo a los animales, al hombre y a la mujer, pero no bendijo a las plantas. Ya ese es un detalle interesante que no tiene ningún significado, puede no significar nada. Tampoco hay nada explícito relacionado con eso en la Biblia. Así que algo que da para pensar, así que, eh, no sé, pues de los veganos, a los veganos no los bendijo. Ya, en Génesis, el quinto punto, en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Ya? La primera parte del versículo que sugiere que Dios está haciendo un comentario, ¿ya? Porque todos los versículos anteriores era como, no sé, como explicando las cosas que había hecho Dios, como una tercera persona, por decirlo así, pero acá podemos ver que es como un comentario, por así decirlo, de Dios, y sugiere que está hablando con las otras dos personas de la Trinidad, ya sea Jesús y el Espíritu Santo. Ya eso es una sugerencia también que aparecía como información al analizar esa parte del capítulo y del versículo. Ya porque es la primera parte donde Dios comenta algo de parte de él, de su propio intelecto, por decirlo así, de su propia boca. Amén. Ya, y en ese mismo versículo, en esa misma frase donde dice nuestra imagen y semejanza, eso se refiere a diferentes cualidades, chiquillos, que las podemos rescatar de nuestro Dios. ¿Ya? O sea, cuando ustedes lean nuevamente esta parte de nuestra imagen y semejanza, que Dios nos creó nuestra imagen y semejanza, no solo se refiere al aspecto físico, se puede referir a diferentes cualidades como razón, la personalidad, el intelecto, la capacidad de relacionarse y la de crear. También en relación a esta parte del versículo, a nuestra imagen y semejanza, por eso hay muchos creen, y bueno, siempre se ha hecho así en películas, en todo lo que sea, que siempre nuestra apariencia física se asemeja a la del creador. Ya, por eso todos, o la mayoría, creen que así realmente es Dios también, un cuerpo humano como el de nosotros, ¿cierto? Nuestra apariencia, pelo largo, etcétera, como se describe en la Biblia. Por eso lo imaginamos así. Ya. Otro detalle interesante, chiquillos, es que, bueno, acá obviamente son los primeros versículos de la Biblia, se habla también y se conoce el árbol de la vida, y alrededor de la Biblia, ¿cierto? Que es bien extensa con todos sus libros, no volvemos a saber del árbol de la vida, excepto en el capítulo 22 de Apocalipsis. Ya también dato interesante. Así que si quieren o tienen tiempo, es uno de los últimos capítulos también de la Biblia, así que yo lo busqué y es real. Sale ahí, habla del árbol de la vida, así que interesante también saber eso porque se pierde ya durante la Biblia, o sea, no tiene ninguna injerencia en la historia, nada, no aporta nada después del árbol de la vida. Ya, y el último punto, chiquillos, que tenemos, el punto 8, dice, bueno, la frase de un versículo dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? No significa que Dios se acostó a dormir, no significa que se cansó, ni nada parecido, sino que lo que realmente significa, chiquillos, es que se abstuvo de seguir creando lo que había emprendido. Amén, porque si pensamos, Dios es poderoso, ¿cierto? Tiene todo el poder absoluto de crear lo que Él hubiera querido, ¿cierto? Pero su obra se detuvo ahí. Y en ese mismo contexto se estableció la semana de 7 días. Amén, que fue el tiempo en que tardó o en el que demoró en crear las cosas como las conocemos, y esto es un orden universal. Amén, es basado en eso primeramente. Y así que ahora les dejo, si es que alguno quiere aportar en algo más en relación a lo que escuchamos, o de verdad, chiquillo, yo lo hice, al menos esto lo investigué, ¿cierto?, con mis medios,
Y si alguien tiene algo que aportar a lo que acabamos de leer, no sé, algún otro dato que se me haya pasado, o si también quiere corregir algo que esté mal a lo mejor, tiene ahora la oportunidad de hablar, sino para que pasemos al siguiente punto. Si alguien quiere agregar algo, sería bacán. ¿No? ¿Nadie? Ya. Pasamos a lo siguiente entonces. Bueno, aquí lo resumimos como cuando el pecado existió, ¿cierto? Por primera vez en el hombre. Ya de aquí parte toda la historia de lo que queremos enseñar. Y este es como el punto uno y es lo más conocido. Hay un montón de cosas igual que me salté también adelante. Y es porque nos fijamos en los puntos más importantes. Amén. Bueno, yo busqué las imágenes, las mejores imágenes que puedo encontrar para que se hagan una idea, así que miren, qué hermoso. Una obra de arte, como les dije, la mejor imagen que puedo encontrar en internet. Esa calidad de animales no la encontráis en cualquier parte, así que fue un trabajo arduo, como les dije. Ya nos vamos al siguiente punto. Ya chiquillos, Caín y Abel. Esto ya igual un poquito avanzado ya, y es cuando ya se empieza a depravar totalmente la idea principal de lo que Dios tenía para su creación. Amén, porque acá ya hablamos de asesinato. Todos conocemos la historia de Caín y Abel, al menos a media, pero si no, acá le hice un breve resumen. Espérense que no puedo leer bien. Ahí sí. Ya, bueno, son los dos primeros hijos de Adán y Eva. Amén, Caín y Abel. Abel era el hermano menor, su trabajo era pastorear ovejas. Él fue el que murió asesinado por su hermano Caín, no tuvo descendencia debido a su muerte. ¿Ya? El otro hermano, el asesino Caín, era agricultor y era el hermano mayor. Bueno, todo acá ya resumido, chiquillos. Dios honra a Abel en cierto momento determinado, ¿cierto?, en la historia, por su ofrenda. Amén. Recordemos que él pastoreaba ovejas, seguramente fue una ofrenda de animales, ¿cierto? Y en este punto surge la envidia de Caín, porque Dios no honra la ofrenda de Caín. Porque hay un montón de formas diferentes de explicarlo en internet como está en la Biblia, pero dicen que, bueno, Caín no amaba realmente a Dios como lo amaba Abel, y su ofrenda fue, por decirlo así, chiquillo, una porquería. Como que casi le entregó pura, de lo que él, como era agricultor, le entregó plantas, ciertas cosechas, pero cosas en mal estado, para que se hagan una idea. No una ofrenda digna de un Dios. Amén. Y por eso Dios honra a Abel y no a Caín. Y en este punto surge la envidia de Caín. Caín lleva a su hermano al bosque, ¿cierto? Y ahí los asesinos son de una gran roca como arma. ¿Ya? Después, ¿qué pasó después de eso? Bueno, hay serios detalles que los vamos a ver ahora luego. Y dice que Dios, en la Biblia dice que Dios expulsa a Caín de la tierra sagrada, dejándole una marca para que fuera reconocido por lo que había hecho. ¿Ya? Y acá nos vamos a detener igual para ver algunos detallitos. La verdad que esto de Caín y Abel fue complicado encontrar así como grandes detalles porque la historia es como súper resumida bíblicamente y tampoco hay como mucho en realidad en lo que ahondar, pero igual puedes sacar algunas cositas interesantes. Punto uno. Dice, bueno, esto es algo que se desprende de lo que sale en la Biblia, cuando Dios condenó a Caín, no solo lo condenó expulsándolo, ¿cierto?, de la tierra divina en la que habitaban, sino que también lo dejó como un errante, como una persona prófuga y como un fugitivo por su crimen, ¿ya? Y hasta que él muriera de forma natural. O sea, su castigo no fue la muerte, ¿cierto? No fue que él fuera torturado y nada parecido, sino que su tortura fue que fuera conocido como eso, como un prófugo, un fugitivo, un delincuente. Y bueno, aquí en un puntito más adelante les voy a dar, bueno, acá está de hecho el punto 2. La marca que Dios dejó en Caín era para que todos lo reconocieran por su crimen, ¿cierto? Que había matado a su hermano, pero no solo eso, sino que él estableció que cualquier persona que se atreviera a matarlo iba a recibir un castigo 7 veces peor. ¿Ya? O sea, hoy claramente Dios no quería que su castigo fuera la muerte. Amén. Siempre
quiso que él viviera de forma errante solamente. Así que nadie se atrevía a matarlo. Cuando lo veían con la marca, se alejaban de él. Bueno, un detalle igual que omití cuando estábamos resumiendo la historia de Caín y Abel fue que Caín también mintió a Dios. Nosotros no solamente tenemos lo que es el asesinato, el pecado en sí, sino que él también le mintió porque en una instancia Dios le pregunta por la vida de Abel, sabiendo claramente lo que había hecho, pero lo omite, diciendo que no sabía dónde estaba, pero en su corazón Dios sabía lo que Caín ya había hecho. Amén, así que pudiendo, no sé, reconocer el crimen, siguió mintiendo hasta el final, siguió pecando. Ya, o sea, no tuvo como en su mente un arrepentimiento, de confesar lo que había hecho, nada, siguió pecando. Ya, también hay una interpretación que la nombra bien brevemente en la Biblia sobre Caín, que bueno, fue en un punto cuando Caín se fue lejos a vivir, cuando fue echado, ¿cierto? Cuando fue desterrado, en cierto momento, más adelante obviamente tenemos un transcurso de un montón de años, chiquillos, para que se hagan una idea, o sea, los tiempos en que vivían en esa parte de la Biblia eran larguísimos. Dice que Caín en cierto momento se llevó a una de sus hermanas, y bueno, esto sale en internet, pero también es una interpretación de lo que sale en la Biblia. Dice que finalmente una de sus hermanas con la que se fue llegó a ser su esposa. ¿Ya? Así que eso también es interesante saberlo porque como ellos eran los únicos habitantes en la tierra, a contar a poblar la tierra. Bueno, y acá está, de hecho, lo había notado que con el tiempo Caín y su esposa tuvieron hijos, también hubieron otros hijos de Adán y Eva, tuvieron hijos, los hijos de ellos tuvieron hijos, y pronto hubo muchas personas en la tierra. Así se empezó a poblar. Otro punto importante, chiquillo, es que por la pérdida de Abel, Dios le da otro hijo a Adán y Eva, después de la muerte de él, que es llamado Set. Ya ese fue el hijo siguiente que tuvieron ellos como pareja, ¿cierto? Y bueno, y el otro punto importante que es para los que no sabían o no se lo recuerdan, es que en estos tiempos no había ley. Ya, por eso no era pecado el que dos hermanos estuvieran juntos, ¿cierto? Que poblaran la tierra, que tuvieran hijos, no es como ahora. Obviamente después en el transcurso de la historia, fijándonos en los tiempos que nos da la Biblia, eso cambia. Ya después sí se vuelve pecado, después ya es distinta la cosa, pero así era antes. Ya, así que hasta ahí tengo. La misma pregunta, no sé si alguien quiere aportar algo o tiene alguna duda con respecto a esta historia. Ya vemos que, pucha, de desobedecer a Dios a matar a alguien ya igual es un punto, o sea, es como muy extremo, y sobre todo si vemos que a la persona que mató es su hermano. Imagínense, o sea, era una de las primeras personas en la Tierra y estuvo dispuesto a matar a su propia sangre por algo insignificante, la verdad. Así que el cambio en el ser humano a través del pecado es súper grande, chiquillos, porque, bueno, obviamente después de que entra el pecado por la desobediencia, después se atrevieron hasta asesinar a alguien, así que interesante pensar en eso, cómo se deformó de forma tan repentina lo que Dios había creado. Ya, así que para que se hagan una idea, seguimos entonces. Que me, o sea, me es muy interesante lo que dijiste de que Caín como que le trata de mentir, que algo que de hecho también como que se repite antes, como que el ser humano en el Génesis siempre trata de esconderle las cosas a Dios. Y Dios siempre tiene como esa, ¿cómo decirle así? Como esa, como que le da esa oportunidad al saber, Dios siendo consciente y saber todo lo que pasa, les pregunta, ¿qué hicieron? Y aún así, es con lo que pasa con Adán y Eva cuando después de que pecan, y aquí también con Caín y Abel, como que les da esa oportunidad, pero aún así ellos tratan de mentirle a Dios, po, como Sí, si pues, pudieran. Y otra lo- cosa que sí. estaba pensando que este es como ya el primer asesinato, pero aquí como que se marca una repetición en la Biblia, porque después en el Génesis, bueno, aquí es un conflicto entre hermanos, po, conflictos como familiares, pero después veí
en los patriarcas también muchos conflictos que todos los conflictos al principio son como familiares, po, que son de entre hermanos, po. Después como Jacob, Esaú, José y sus hermanos. Y es como una, no sé, como que se repite esa, como que aquí marca un inicio de una serie de conflictos como familiares en la Biblia. Sí, po. Con eso que dijiste de que, pucha, de repente como que se abstenían de decir la verdad, de confesar, como que a mí se me viene a la mente como que ignoraban realmente el poder de Dios, o se le olvidó realmente como contra quién estaban rindiendo cuentas, ¿cierto? ¿La Vane quería decir algo? Sí, yo también quería decir algo. Con respecto a lo que es cuando Adán y Eva pecaron, que igual hay que destacar que en Génesis 3:15, creo que es, se hace la primera promesa dentro de la Biblia, que es justamente la redención del hombre. Cuando Jesús maldice a la serpiente Sí. y bendice la simiente de Eva, que de ahí ya se proclama, se declara que va a venir un Salvador, que muchos después lo estaban esperando y por eso muchos creían que era Moisés, si no me equivoco, el Salvador. Pero hubo una larga generación que siempre supo, antes de que incluso viniera Jesús, antes de que existieran los profetas, de que ya había una promesa de la redención y que iba a venir Jesús a la tierra. Eso, Génesis 3:15, esa es la maldición de la Bien, vale. serpiente. ¿Ah? Yo, está bien, o sea, yo omití eso porque igual como que se desprende un poquito de lo que estamos estudiando, pero buen punto igual reflejar eso porque no lo iba a hacer yo. Así que por eso les pido Es como importante, ¿cómo se llama sí, esto? Destacarlo porque, si bien sí, digo, es la primera promesa que se hace en la Biblia. Entonces, es como, y ya aún desde el principio de la creación que se estaba diciendo de que iba a venir un Salvador, entonces muchas veces eso como que pasa desapercibido y sí, piensan que eso ¿cómo se llama? Lo profetizan o lo declaran en Zacarías, en Ezequiel, en todos esos libros que son como mucho más adelante, siendo que desde claro. el principio, desde el Génesis, que se estaba dando la promesa de un redentor. Amén. Por eso quería como destacarlo, Un un datito. dato. Desde el comienzo eso. ¿El Rodrigo quería decir algo o no quiere? No, ya. Yo igual, Seba ya. otro datito freak, ¿Ya? que antes los animales del jardín del Edén no eran carnívoros, eran todos herbívoros, incluyendo todos los animales salvajes. No tenía idea de eso. Eso sale en Génesis, el 1 del 29 al 30, dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Un datito ahí para... Dato curioso. Dale, punto para los veganos. Veganos 1. Carnívoro cero. Bueno, bueno, ya hay como lo mismo en la historia anterior, conseguir la mejor imagen, ¿cierto? De Caín y Abel. Ahí está Caín un poquito enojadito, se enojó, y Abel ahí está feliz porque tenía la oveja repulenta para entregarla. Y nos pasamos al último punto, chiquillos. Aquí damos un salto importante igual, pero que no es menor. El arca de Noé, el diluvio, es una de las historias más conocidas o reconocidas mundialmente. Tiene que ver, o existe en realidad en casi todas las religiones, pero la historia que más conocemos es la cristiana, ¿cierto? La del cristianismo, que es Noé y el diluvio. Hay un pequeño resumen igual, lo que da para escribir mucho texto, pero en realidad se puede hacer un resumen cortito, lo intenté, se pudo. Para resumir, vimos los pecados anteriores, ¿cierto? Hubo también otros pecados por ahí que obviamente estoy omitiendo, ¿cierto? Hay otras cosas que hizo la humanidad que no, obviamente no agradaron a Dios. Y en este punto Dios se cansó de la maldad de la humanidad. Entonces, ¿qué pensó Dios? Que la única solución, no lo dice así en la Biblia, pero se desprende que la única solución era un reinicio, ¿cierto? Que creciera otra generación. Y para esto necesitaba una persona noble
que sobreviviera y cumpliera el propósito. O sea que Dios buscó a esta persona que fue Noé para que llevara a cabo la nueva idea, ¿cierto? El nuevo propósito que estuvo en el corazón de Dios, que fue construir otra humanidad, ¿cierto? Otra generación que fuera completamente diferente a la actual, porque estaba pecando, ¿cierto? Estaba sumergida en pecado. Bueno, Dios en ese entonces le encomienda la misión a Noé de construir un gran arca para él, y estuvieron 7 personas más también con él acompañándolo, que fueron sus familias, fueron sus hijos, sus esposas, y todas las especies de la tierra, ya que a la tierra sería enviado un gran diluvio. Resumido, nadie creyó a Noé, ¿cierto? Él tuvo también la intención en todos esos años de predicar, ¿cierto? De que le creyeran, pero no le creyeron, y razón por la cual nadie más se salva. Amén. Solo las personas que se establecieron con Noé. Noé y los demás sobrevivientes fueron los que fundaron el reinicio de la tierra. Ya, así que murieron todos con el diluvio, no quedó nadie. Se salvaron los puros animales y las personas que estaban con Noé. ¿Ya? Y acá tenemos hartos detallitos para conversarlos, así que, bueno, para que se hagan una idea, ¿cierto? Se cree que las extensiones del arca eran de 150 metros, ya 150 metros de largo, para que se hagan una idea. O sea, yo creo que, no tengo idea en realidad, pero el Titanic habrá sido como una especie como de referencia, no sé cuánto medía ese barco, pero me imagino algo así. De ancho era de 25 metros, que no deja de ser menor, y de alto era de 15 metros. O sea, era una cuestión gigante, no sé cómo habrá sido por dentro, nadie puede tener alguna idea de cómo debe haber sido esa cuestión, pero era gigante. Según las referencias que tenemos de la Biblia, el barco era como una caja flotante, ¿ya? Porque no era como los barcos que vemos hoy en día, ya que este barco no tenía proa, ¿cierto? No tenía remos, para lo único que servía era para flotar, ¿ya? Y ese era como el fin mayor que tenía, era sobrevivir, porque pudieran sobrevivir en este barco y cumplió el propósito. No era para navegar y buscar otros continentes, ¿cierto? No, era para sobrevivir nomás. Ya, el propósito de Dios, así más detallado, era que la siguiente generación tuviera un mundo sin violencia y sin maldad. Por eso se habla de un reinicio, porque Dios ya vio que se había podrido, ¿cierto? La generación anterior, ¿cierto? Todas las personas que nacieron de Adán y Eva, todo eso ya están contaminados totalmente con el pecado y Dios no quería eso para su creación. Para que se hagan una idea igual de los años que estamos hablando, ¿cierto? En lo que nos hizo toda esta pega, estamos hablando alrededor de 120 años, ya en todo lo que se demoró en varios puntos, en construir el arca, buscar a los animales, ¿cierto? Porque no es que tenía un silbato y venían todos los animales corriendo, no, po, ¿cachai? Fue una pega más o menos. Y aparte de tener a los animales, construir el arca, también tenía que preocuparse de la alimentación, porque sobrevivieron mucho tiempo arriba de este barco y tenían que comer, po, ¿cierto? Si no, no hubiera servido de nada porque hubieran estado todos muertos de hambre arriba, ¿cachai? O sea, de verdad fue una pega, por eso se dice que es de 120 años, así como aprox. El tiempo antes de que fuera el diluvio y todo el tiempo también desde que Noé fue avisado. Bueno, el diluvio, como sabemos, fue de 40 días, cubrió hasta las más altas montañas. Eso me sorprende mucho. O sea, ya acá que se inunde, no sé, por el patio ya es como terrible para algunos, ¿cierto? Porque no están preparados. Imagínense llegar a una inundación de montaña, o sea, fue de verdad algo terrible para la humanidad, por eso no quedaron sobrevivientes. Y bueno, el tiempo, aparte de estos 40 días, chiquillos, que estuvieron en el arca sobreviviendo y que duró el diluvio, también se extiende meses antes de que se arreglara, digamos, ¿cómo decirlo? Como el clima, o sea, como que, no sé, pues que bajara el agua, que fuera avistado tierra, pasaron meses también, o sea, los 40 días fue lo que duró el diluvio, pero tuvieron que sobrevivir más tiempo esperando, ¿cierto?, que hubiera tierra firme para que ellos pudieran habitar.
bueno, después de esto, ¿cierto? De que pasó, que encontró tierra Noé con las dos aves, ¿cierto? Que envió, Dios también hizo una promesa importante, que fue no volver a enviar ningún diluvio a la humanidad. ¿Ya? Y para sellar su promesa puso un arco iris cada vez que llovía. Ya, eso me parece muy poético, muy genial, como algo perfecto que creó Dios, y también es un recuerdo de la promesa que hizo Dios en ese entonces con los hombres. Bueno, se dice obviamente que como la familia de Noé fueron los que sobrevivieron, ellos fueron los que repoblaron el planeta, así que se dice que todos los seres humanos somos descendientes de estos matrimonios. ¿Ya? También dato interesante. Y el último punto, chiquillos, que puse es que, bueno, obviamente los tiempos eran diferentes en ese entonces, pero según la Biblia, Noé falleció con casi 1000 años de edad. Tuvo una vida larga, abundante y fue feliz, ya según la Biblia. Así que desde este punto y en adelante comienza otra historia, por decirlo así. Y bueno, estos son los puntos que rescaté, son interesantes. No sé si alguien quiere agregar algo o tiene alguna duda en cuanto a esta historia, si tiene algo que agregar. También algunos datitos. ¿Ya? Otro de... Que... ¿Qué? ah, dale, Seba, dale, Seba. No, dale, hermano, tú hablaste primero. Ya. Tengo dos, me tiro uno y después tú uno y después así. No, que este es un dato freak sobre lo último que dijo el ángel, que casi vivió casi 1000 años. Creo que no es el que más vive, creo que hay otro que vive mucho, pero en la Biblia nadie pasa de los 1000 años, nadie pasa a esa edad. ¿Cachai? Siempre llegan casi a eso. Eh, y el tema de la edad era algo muy importante para los judíos. De hecho, en la Biblia, cuando se dice eso de que para Dios un día es como 1000 años, no es que se refiera directamente a 1000 años, al número 1000, sino que para los judíos, como nadie había alcanzado los 1000 años, 1000 era como una representación de un tiempo que no llegaba, de un tiempo demasiado largo, de una eternidad. ¿Ya? Que eso es algo importante cuando entendemos la Biblia. No es necesariamente hay que interpretar literal esa parte como de que un día son 1000 años, sino que eso hace referencia a eso, de que estos 1000 años son una eternidad que no se alcanza. Eso. Seba. ¿Y todavía el Seba entonces? Mi aporte en cuanto a las estaciones del año. ¿Por qué la gente no le creía a Noé en ese tiempo que iba a haber un diluvio? Era porque en ese tiempo no llovía, no existía la lluvia. O sea, había como un vaporcito, era como el rocío que salía, y eso es lo que de la tierra en las mañanas. Entonces, por eso no le creían. Y ahí fue cuando Dios mandó esta lluvia, y desde ahí en adelante se establecieron las estaciones del año: el verano, el invierno, la primavera, todas esas cosas. Un datito ahí para que... Un punto igual, si te ponía a pensar igual en el lugar de esas personas que no le creyeron, o sea, podría sonar en este tiempo igual que lo dijeran, sonaría ridículo. Pero obviamente fue el propósito de Dios que ninguno de ellos también sobreviviera, así que... el Rodrigo, y ahí le damos al Daniel de nuevo para que... Oye, no, súper bueno el dato que te tiraste, Seba. Una pregunta así para ti. Entonces, ¿qué había en ese tiempo? ¿Era solamente una estación para todo el año? ¿Era solo un tipo de clima? ¿Mm? Sí, Sí, por eso las plantas se regaban con un rocío que salía de la tierra. Como no llovía en ese tiempo, salía como un vaporcito, como decías, desde la tierra, y eso hacía que permaneciera el cultivo. O sea, teoría, lo que se dice, pero desde ahí que se plantearon las estaciones del año. Y también se permitió comer carne, y se estableció la pena capital del ojo por ojo, diente por diente. del patriarca Noé. Sí. Ley del talión. El patriarcado de Noé. No, lo que yo quería decir es que también cuando leemos el Génesis,
especialmente estas historias, tenemos que entender que estas también se están situando dentro de un contexto cultural. Y de hecho, la mayor parte del Génesis se sitúa dentro de la cosmovisión judía. Por ejemplo, para los judíos, la tierra era plana. La composición de la tierra era tierra plana, al fondo está el abismo, después está la cúpula celeste, que es donde están las estrellas, y sobre la cúpula celeste había agua. Es dentro de su cosmovisión, había agua. Por eso el cielo era celeste, porque era el del color del agua. Y después venía el tercer cielo, que era donde habitaba Dios. Y el arca de Noé, esta historia, se ubica dentro o se interpreta en base a esta creencia o esta cosmovisión. Por eso se dice de que se abrieron como los cielos y cayó el agua, que es supuestamente esta agua que está sobre el cielo que vemos, y entender eso, de que todo esto está rodeado de esta cosmovisión que tienen, y el hecho de pensar, porque hay teorías de que si el diluvio efectivamente fue universal o fue local. ¿Por qué podría ser local? Porque para ellos, la Tierra al ser plana, donde se acababa el horizonte era todo lo que ellos veían. ¿Ya? Para allá no había más. Así que es interesante ver eso, pero a pesar de todo esto, entender cuál es el propósito de Dios al narrar esta historia, o al rescatar esta historia, porque esta historia era una historia que era contada de generación en generación. Recién en los tiempos de Noé, o sea, de Moisés, es cuando esta se escribe. Y, y eso. Igual entender que todo el Génesis también es eso, es algo de la cultura, de cómo se va narrando esta historia, y que hay que entender más allá de la veracidad científica o histórica de que realmente fue así, entender el propósito del mensaje, que es como decía el ángel, que esto es el inicio y también como decía la Vane, de que aquí se muestra esto, el ser humano cayó y ahora empieza el plan de redención. Y eso, creo que eso, sí. Eso. Ya, bueno, la idea principal igual, chiquillos, es para que ustedes se hagan una idea que cómo empezó, ¿cierto?, la historia en la Biblia, a través del Génesis. Bueno, todo era así como color de rosa, por decirlo así, ¿cierto? La creación de Dios, ¿cierto? Todo bacán. Y en 3 puntos, y súper resumido, imagínense a lo que llegamos. O sea, Dios ya destruyó gran parte de lo que había creado, ¿cierto? Y su creación más importante también, que fue el ser humano. O sea, cómo se deformó tanto la creación de Dios, ¿cierto? Cómo se corrompió tanto con el pecado, que tuvo que llegar a este extremo Dios. Obviamente sabemos que en esos tiempos, como lo decía Daniel, también, pues, y como lo dijo Anne, también era otra la ley, era otra la forma de actuar de Dios a hoy en día, pero igual, pues, o sea, imagínense, es como cuando hacía algo y te salió mal y lo tiras en la basura, ¿cachai? Así, algo fue tan literal lo que hizo Dios que llega a sorprender igual, cómo era Él, cómo decirlo, cómo castigaba el pecado antes, ¿cierto? Sabemos que ahora no, pues vivimos por su gracia, pero es interesante también verlo desde ese punto de vista, y eso quería que vieran, porque esta es la primera parte solamente de lo que estamos viendo, que me tocó a mí, después le va a tocar a uno de los chiquillos, y en esta primera parte, o sea, como que ya se fue toda la mugre, lo que había empezado, ¿cierto? Lo que suponía un propósito grande en la tierra, porque perfectamente desde Adán y Eva se podría haber empezado también a construir la sociedad, ¿cierto? Pero no, pues muchas personas, no sabemos cuántos, quedaron atrás con este diluvio. Así que eso quería que vieran más o menos. Continuamos con la imagen, entonces, la gran imagen que saqué. Esta sí que la encontré bacán. Lo único que pude aquí reconocer fue la jirafa, lo demás no tengo idea de qué son. Sé que aquí hay un elefante. Es como un león con problemas, así. Claro, sí, como que no Es es, Bagheera. no va a llover, bájanos de aquí. ¿Cachai? Pero, bueno, no Esa sé bola no ahora era un cómo. diluvio.
no sé, chiquillos, comentarios de qué les pareció, si les gustó, porque estamos recién empezando, nos dimos como el propósito, ¿cierto? De, como directiva primeramente, de poder hacer algo que normalmente quizás nosotros mismos diríamos que no estamos capacitados, pero es posible si brindamos un poco de nuestro tiempo, ¿cierto? No solamente a escuchar, sino que nosotros también interesarnos por aprender de la palabra de Dios. Todo esto es como un trabajo súper básico, por así decirlo. Es posible buscar, ¿cierto? Es posible enseñar también. Y esperamos que al final del estudio, ¿cierto? Haya sido de bendición, que podamos tener otro punto de vista también como cristianos de cómo fueron las cosas, porque muchas veces nos quedamos con la idea de lo que nos enseñaron nomás y así fue, pero nada más allá, pues. En cambio, ahora tenemos la posibilidad de andar en detalles, ¿cierto? En datos curiosos, etc. Así que, no sé si alguien quiere agregar algo. Otra cosa importante como destacar del Arca de Noé, que al final el Arca de Noé podría ser perfectamente una representación, no sé cómo decirlo, como del proto-Mesías, así, de como anterior a lo que iba a ser el Mesías, porque al final el Arca de Noé es eso, en donde si tú te subes, te salvas, es lo que te entrega salvación dentro de todo el desastre, que es prácticamente lo que después viene a enseñar Jesús, po, que Él es la salvación, que si lo aceptan a Él, si confiesan con su corazón la verdad de Él, es que encontrarán la salvación, po, que es como lo que representaba el Arca de Noé, que es como ver desde antes que la figura de Jesucristo y la figura de este Mesías que te va a salvar se está viendo en el Antiguo Testamento, de una forma quizá indirecta, pero para dejarle como claro en la conciencia del pueblo de Dios de que así va a ser el Mesías. Sí, pues. De hecho, yo Una creo que representación gráfica, así como que o sea, yo creo que Noé predicaba en ese tiempo a los que quería hacer cambiar de opinión, ¿cierto? De la forma que de repente muchas veces no nos gusta hoy en día, que es condenando al mundo, porque yo creo que no les decía como de forma bonita, ¿cierto? Sino que les decía que se van a morir, porque el diluvio que venía no era un juego, ¿cierto? Y por eso a lo mejor a las personas les pareció como ridículo. Pero claro, o sea, esto es como una versión extrema de cómo lo podemos ver hoy en día también, porque hoy en día, claro, Dios también es el camino, ¿cierto? Como dice la Biblia, y al final nosotros sabemos como cristianos de que no hay otro camino, o sea que al final no es un buen destino el que va a tener esa persona, por decirlo de forma más simple, si no reconoce a Dios como Salvador, si no lo sigue. Así que claro, esta bella es como un ejemplo como terrible, pero claro, se puede llevar de cierta forma a lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso no se Sí, subieron al arca, porque no los condenaba. Ah, ah. Mala estrategia ahí, no era. igual quería agregar algo. Otro dato. Ustedes Por favor. otro dato perturbador. ¿Ustedes saben quién fue el primer curado de la historia? ¿El primer qué? ¿El primer curado de la historia? ¿El primer borracho de la historia? No es. No es. Ahí está el dato curioso. Pero qué dato más perturbador. No voy a poder dormir. Vaya dato Retomaste, loco. perturbador. Voy a soñar con el Ya, curado. espera. Lean la historia de Noé y Sí. el primer No, curado, ahí está. y otra Por cosa eso, es que el relato del diluvio es un relato que existe en todas las culturas. Sí, Los mapuches tienen un relato del diluvio, los sumerios, que fueron la primera civilización, o el primer pueblo que se tiene como en la historia, tienen un relato, etcétera, etcétera, etcétera. sí. Pero igual no culpo a Noé, porque imagínense estar 40 días en un barco así, sin saber si realmente va a sobrevivir. El loco dijo, ya me va a curar si tal. Lo peor ya pasó. Claro, sí, Eso fue después, no le bajaron podía del pasar. arca. estaba celebrando. Claro. Un carrete post-diluvio. Claro. Vino viendo arcoíris. Ya, está. Ya. Bueno, pero eso era chiquillo. Espero que le haya gustado, ¿cierto? Que haya sido bendición. Y si no le gustó, tengo otra imagen
que resume lo que pienso. Nah. Póngame. Buen editado ahí. Buen Paint. No, gracias chiquillos por participar. Espero que de verdad que estén la próxima semana porque les va a tocar también a uno de los chiquillos estar dando la continuación. Así que gracias por estar acá. Ahí dejé de compartir. Así que espero que haya sido bendición y fue lo que tenía esta semana ya para presentar. Full HD. Ya, así que el Señor les bendiga. La otra semana empezamos a la misma hora. Faltaron varios, se salieron varios igual. Se fue el Lenny, se fue el Abdel. No sé qué le habrá pasado. Así que... No le preguntaste cómo le fue la siesta. ¿En qué? ¿Cómo le habrá ido? Parece que bien. Ya, así que, chiquillos, le voy a pedir al Daniel si puedo orar para ser despedido. Sí, chiquillos, recuerden, la próxima semana igual vamos a tener en estudio. No va a ser toda la semana, vamos a ir intercalando de repente, pero para que estén atentos, ¿ya? Así que vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder aprender más de ti, Señor. Gracias por la disposición de los chicos y de las chicas, Señor, para poder participar, para poder aprender, para poder aportar, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder venir a las siguientes reuniones también con un corazón dispuesto a aprender y hacer preguntas, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder instruirnos también, a poder en lo personal buscar de ti, buscar de tu palabra, Dios, a poder consultar las dudas que tengamos, pero poder indagar en tu palabra, Señor. Que no solo sea un estudio de día sábado, sino que nosotros también hagamos de este estudio algo personal, Señor, para nuestra vida, Dios. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que estuvieron. Por los que no estuvieron por alguna razón, Señor, te pido que igual los cubras. Y si tuviesen algún problema, Señor, te pido que también estés con ellos, Dios. Y también por nosotros, Señor. Tú conoces nuestra realidad del día a día, Dios. Acompáñanos. Cualquier necesidad que podamos tener, Dios, ayúdanos, Señor, y que nunca dejemos de confiar en ti, Señor. Ni en tu voluntad, que es perfecta. Independiente cuando nosotros quizás veamos cosas malas, Señor, podemos entender de que todo lo que tú haces es para un bien mayor, Dios. Te damos gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, también mi vida, Señor, y te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ya chiquillos, nos vemos la otra semana entonces. Gracias de nuevo por estar. Que tengan una semana bendecida. Ahí estamos en contacto con cualquier cosa. Recuerden, chiquillo, a las 8 la noche de A las 8 alabanza. no se olviden, claro, el culto de alabanza con el Por Seba y favor, la la banda. semana pasada hubieron 4 conectados nomás. Ah, pero es que es entendible. Sí, pero Ya. igual. Ahí, o sea, estaba hablando con el mismo, ¿no? Se conectó el mismo para darse barra. Sí. Habían 4 contando mi teléfono. Chao chiquillos. Ya, chiquillos, Acuérdense de apoyar a chao. los chiquillos. Chao. Queremos.